Serie número 2, Velad y orad. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 22. Amados hermanos y amadas hermanas, estamos viendo las lecciones de Getsemaní sobre el asunto de velad y orad. El Señor nos dice ahí en Mateo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por un lado, vigilad y orad para ser uno con el Señor. Por otro lado, vigilad y orad para no entrar en tentación. La vigilancia y velar siempre nos hace orar, porque nosotros miramos lo que acontece fuera de nosotros y nosotros vemos que necesitamos al Señor y que Él es la fuente de la fuerza, de la gracia y la salvación. Y la oración nos vuelve siempre vigilantes, porque en la oración nosotros tenemos comunión con Dios. Y el Señor nos da sabiduría para poder discernir las cosas. No se aprovecha velar sin orar, y no sirve de nada orar sin velar. Velad y orad caminan juntos. Es importante que ellos velasen y orasen. ¿Por qué? Porque muchos hechos y acontecimientos iban a venir y el Señor no quería que ellos se desmayasen en la fe, como lo que pasó con Pedro, que terminó negando al Señor. Orar a Dios. Señor, usted sabe lo que nos espera ahí en el futuro. Usted sabe lo que acontecerá. Nosotros no sabemos. Entonces nosotros velamos y vigilamos desde ahora para que el Señor fortalezca nuestra fe, para que no nos debilitemos. Podemos vencer y con esa nuestra experiencia, como el Señor le dijo a Pedro: cuando te vuelvas, fortalecerás a tus hermanos. Vea esto, Él llevó esta experiencia para un grupo más íntimo, para que ese grupo más íntimo pudiese comprenderlo, para que entonces pudiese fortalecer a los demás. Nuestra fe es probada por los hechos del día a día. El Espíritu, que el Señor nos dice que el Espíritu en verdad está dispuesto. Está dispuesto. Mas el problema es nuestra carne. Nuestra carne es débil, tiene miedo. No es uno con el Señor. Nos lleva solo a pensar en nosotros mismos. No es solamente tener una fe fuerte. Nosotros debemos aprender a negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor. La naturaleza humana es débil y delante de los problemas se encoge y huye. Solo Dios puede darnos la fuerza. Él sabía, el Señor sabía que los discípulos lo amaban, mas también Él conocía sus debilidades. Y todo lo que el Señor quería era que los discípulos velasen y orasen para que pudiesen vencer las tentaciones.
Recuerde, el espíritu está disponible, mas la carne es débil. Mas eso no es una excusa. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que ejercitar el espíritu, aprender a vivir en el espíritu. Y algo que nosotros podemos ver en el versículo 42 de Mateo, dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor fue a orar de nuevo. Y mire lo que dice el versículo 43. Nosotros debemos prestar atención a estas porciones realmente. En Mateo 26, 43. Vamos a ver lo que dice aquí. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos esgados de sueño. ¿Está viendo esto? Esta porción de la palabra muestra que el Señor comprende. Los ojos de ellos estaban cargados. No es que ellos no quisieran, es que la carne es débil. Mire el versículo 40 entonces, de Marcos, que es la porción correspondiente. Es muy importante subrayar estas porciones de Marcos 14. En el capítulo 14, entonces cuando Él dice aquí sobre el asunto de dormir, en el versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo. Otra vez. Mire solamente el registro de esta palabra. Otra vez durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Claro, el Señor pidió para que ellos velasen. El Señor habló: deben velar y orar para que no entren en tentación. Ustedes serán tentados en la fe, mas su fe será aprobada y los hechos vendrán. El espíritu está disponible, mas la carne es débil. El Señor les habló. Cuando Él fue a orar, ellos volvieron, estaban durmiendo. Entonces cuando Él volvió otra vez, estaban durmiendo de nuevo. Y ellos no sabían qué responder. Eso quiere decir que el Señor preguntó de nuevo. Y ellos no sabían qué responder. Y eso ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos habló para nosotros velar y orar? Mas terminamos siempre durmiendo. En Lucas 22, versículo 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí muestra una de las razones. Cuando hay una excesiva tristeza, dan ganas de dormir para huir de esa tristeza. Mire esto. Mire esto. Oh Señor Jesús. La palabra de en la parte de Mateo, versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ocurrió una vez más que el Señor dijo: ¿todavía dormid y descansad? Todavía duermen y descansan. Estaban ahí durmiendo y descansando. Amado hermano y amada hermana, ¿será que eso es lo que acontece con nosotros?
Y el Señor dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y en la parte de Marcos dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ahora estaba llegando ya al final. En el versículo 46 de Mateo dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y el versículo 42 de Marcos dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Entonces los hermanos consiguen ver que aquí, en cuanto los discípulos estaban durmiendo, el traidor estaba muy despierto. Marcos 14, 43 dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Mire esto. En cuanto que esos discípulos estaban durmiendo, el enemigo estaba muy despierto. Oh, Señor Jesús, vamos a continuar mañana esta comunión.